9 días desde que los dioses bajaron del cielo a caminar entre su gente, y ahora ha llegado el momento de despedirlos. Este es el final, el capítulo más esperado y también el más difícil de ver partir. Vas a presenciar la despedida más grande del festival. Toda la isla reunida frente al mar, bajo millones de fuegos artificiales, devolviendo a los dioses al cielo. Vas a verme participar, por fin, en la purificación que tanto me conmovió, y vas a ver cómo el templo madre se despide de los suyos en silencio junto a un río y lejos de toda la multitud. 10 días atrás hice una promesa en un templo y aquí, en este capítulo, esa promesa por fin se cumple. Este es el cierre del Festival Vegetariano de Phuket, el cierre de mi ofrenda. Acompáñame hasta el final. Día 9. El último día. Desperté con una emoción difícil de describir. Después de todo lo que había vivido, los rituales, el fuego, las perforaciones, las procesiones, los masón y las estrellas, por fin había llegado el final, el cierre de los 9 días. Y llevaba días imaginando cómo sería ese momento, la despedida de los dioses en el mar. El instante en que los 9 dioses emperadores, después de bajar a la tierra a bendecir y purificar a su pueblo, regresarían al cielo. Y esta noche, por fin, lo iba a presenciar. Pero antes de la despedida, el último día todavía guardaba mucho, empezando por la tarde, de vuelta en Katu, donde se haría el Lui Fai en el templo madre. Llegué temprano, antes que la mayoría, y eso me permitió ver algo que pocos ven, la preparación, cómo montaban los altares en cada esquina alrededor del fuego, con incienso, figuras sagradas y velas, el templo en calma antes de la tormenta. A las 3 de la tarde todo cambió. El lugar se llenó de gente y camarógrafos. Las brasas se encendieron. A las 3:30 llegaron los primeros masón. Honraron los altares y cerca de las 4 comenzaron a cruzar, descalzos, uno a uno, sobre las brasas ardientes. Y aquí ocurrió algo que en Hui Tui no había visto. Al terminar los masón, invitaron a los devotos comunes a cruzar también. Cualquiera con suficiente fe y valor podía entregarse a ese fuego purificador. Después me fui a descansar, porque esa noche todavía me esperaba lo más grande del último día, mi propia participación en la purificación del pueblo y la gran procesión de todos los templos hacia Safanji, a despedir a los dioses en el mar. Así que aún quedaba una larga noche por delante, la última. Volví a Katu a las 7:45 de la noche. Esa noche iba a participar de la purificación del pueblo en el templo madre. Al llegar me encontré con una fila inmensa de mujeres, todas descalzas. Todos dejaban sus zapatos en la orilla de la calle junto al templo, así que hice lo mismo, me saqué los zapatos y los dejé ahí. Hacia el otro lado había otra fila enorme, la de los hombres, todos devotos esperando, y fue ahí en la fila donde noté el detalle del cebollín. Casi todos llevaban una pequeña planta de cebollín en la mano. En ese momento no entendía por qué, pero seguí en la fila pensando, soy extranjera, no es mi obligación conocer todo el protocolo, así que no me preocupé por no llevar uno, aunque lo confieso, me daba mucha curiosidad. La fila avanzó más rápido de lo que esperaba. Adentro entendería por qué. La purificación de cada persona es bastante rápida y todo el tiempo mientras esperaba sentía algo muy lindo en el pecho, saber que en unos minutos iba a ser parte de ese ritual tan hermoso, purificada por los masón, esas personas guiadas por los dioses que hacían esto por cualquiera que quisiera participar, sin importar si eras local o no, como yo. Eso me emocionaba todavía más, estaba feliz de verdad, encontraba este ritual tan hermoso y entonces llegó mi turno. Entré al templo y crucé el puente de madera que construyen solo para esta ceremonia. Estaba lleno de masones. Mientras cruzaba, sentí cómo los masones decían pequeñas oraciones para mí, de apenas unos segundos. Me daban toquecitos con objetos sagrados, rociaban aguas sagradas, y al final, unos 3 masones estamparon su sello sobre el vestido blanco que llevaba puesto.
Cuando salí, mi amigo ya me estaba esperando. Él ya había hecho el ritual y me explicó algo que yo no sabía, que debía hacer un papel con mi silueta y escribir mi nombre en él. Eso tenía que haberlo hecho antes, pero no lo sabía, así que lo hice después y lo dejé en un gran tambor lleno de los papeles de todas las demás personas. Y la gente que llevaba el cebollino lo dejaba en otro tambor enorme junto a los cebollines de todos los demás. Sin saberlo del todo, yo también había cruzado el puente y también había renacido un poquito esa noche. Mientras estaba ahí, presencié algo que no esperaba. Vi nacer a un masón. Primero, una mujer vestida de blanco. En ese preciso instante, estaba siendo tomada por un dios por primera vez en su vida. Estaba convirtiéndose en masón ante mis ojos. Y después un hombre, lo mismo, su primera canalización. Había monjes alrededor de ellos, haciéndoles preguntas, y me explicaron el por qué. El monje pregunta para confirmar que la canalización es genuina y para descubrir qué dios es el que está entrando en ese cuerpo. Porque convertirse en masón no es una decisión, no es algo que uno elija, es el dios quien elige a la persona. Y según la creencia, los elegidos suelen ser personas muy particulares, o almas con mérito espiritual escogidas por el cielo, o personas cuyo destino de vida estaba por agotarse, cuya vida misma había llegado a su fin, y el dios desciende a su cuerpo para prolongársela. A cambio de esa vida extendida, dedican el resto de sus días a servir a los dioses, y esto puede ocurrir de forma espontánea. El llamado llega solo, sin importar dónde estés ni qué estés haciendo. De pronto el dios desciende y tu vida cambia para siempre. Imagínate el peso de ese momento. Esa mujer y ese hombre que vi esa noche entraron al templo como personas comunes y salieron convertidos en vehículos de los dioses, ligados de por vida al templo, al festival, a la deidad que los eligió. Presenciar ese instante exacto en que una vida cambia para siempre fue una de las cosas más impactantes que viví en todo el festival. Después de purificarme, me quedé un rato grabando desde afuera el paso de las últimas personas que faltaban por cruzar los puentes, miles de devotos, hasta el último. Y cuando por fin pasaron todos, presencié el cierre del ritual, algo que no entendí en el momento, pero que se me quedó grabado. Los masón cubrieron los grandes tambores, los que contenían todos los papeles con los nombres y todos los cebollines de la gente, con banderas negras, y empezaron a recitar palabras y a agitar esas banderas por encima. La bandera de autoridad sagrada no es una bandera cualquiera, ni una de las 5 colores de los ejércitos celestiales. Es el instrumento de mando más poderoso del masón y del sacerdote ritual. Sirve para dar órdenes a los soldados del cielo, para abrir caminos y sobre todo para limpiar y expulsar todo lo maligno de un lugar. Por eso la usaban en ese momento, porque esos tambores ya no contenían simples papeles y plantas, contenían la mala suerte, las desgracias y las energías negativas de miles de personas, todo lo que cada devoto había dejado atrás al cruzar el puente, y los masón, con la bandera de máxima autoridad, sellaban y purificaban esa carga. ¿Y qué pasa después con todo eso? Esos papeles con nuestros nombres, esos cebollines, se queman, se destruyen por completo, porque al quemarlos se destruye simbólicamente toda la mala fortuna que ahora cargan. Vi a los trabajadores del festival empezar a separarlos y sacarlos de los tambores, preparándolos, imagino, para esa quema final que libera a todo un pueblo de su mala suerte. Así, sin entender del todo lo que veía, fui testigo del momento exacto en que la mala suerte de miles de personas, incluida la mía, quedaba sellada para ser destruida. Yo había dejado mi nombre en ese tambor, mi carga también estaba ahí, lista para arder y desaparecer. Después de mi propia purificación, me fui al centro de la ciudad, porque esa última noche llegaba el momento más importante de los 9 días, la despedida de los dioses, la noche de enviar a los dioses de vuelta. Después de 9 días en la tierra, protegiendo y bendiciendo a su pueblo, los 9 dioses emperadores tenían que regresar al cielo, y para despedirlos, casi todos los templos de la isla marchaban juntos en una misma dirección, hacia el mar. Casi todos, porque uno lo
haría de una forma muy distinta, pero a eso llegaré en un momento. Llegué cerca de la gran rotonda del centro de Puget Sound y lo que vi ahí no se parecía a nada que hubiera presenciado antes. Ya no eran solo los petardos de las otras procesiones, esta vez el cielo entero ardía, fuegos artificiales reales estallando allá arriba, segundo tras segundo, en cada esquina, en todas direcciones, al mismo tiempo. Por la avenida principal avanzaban los templos con sus palanquines, los dioses en sus tronos cubiertos, rodeados por ríos de devotos, y a los lados miles y miles de personas más. El ruido era tan fuerte que lo sentía en el pecho. Dicen que esta es la noche en que se queman más petardos de todo el festival, millones, y lo creo. Toda la isla retumbaba sin parar. Esa noche tuve miedo de quedarme sorda, pero no me moví. No iba a perderme el final. Luego de un rato, seguí hasta Safenkin, el punto de tierra frente al mar. Ahí termina todo. Aquí es donde los 9 dioses emperadores emprenden el viaje de regreso al cielo. ¿Y por qué en el mar? Por dos razones que se entrelazan. La primera, el agua es el camino por donde los dioses se van, la puerta entre nuestro mundo y el suyo. Y la segunda me la contó una mujer local. Me dijo que se despide a los dioses en el mar porque fue el mar por donde llegaron, que hace siglos los inmigrantes chinos cruzaron el océano hasta Phuket, trayendo a sus dioses con ellos. Devolverlos al agua es cerrar ese mismo círculo. Por donde llegaron, se van. No sé si sea la explicación oficial, pero viniendo de alguien de ahí, le encontré todo el sentido del mundo. La escena frente al mar me dejó sin aire. Sobre la arena, cientos de grupos habían extendido telas en el suelo y armado pequeños altares, familias, vecinos, comunidades enteras, cada uno con su incienso, sus velas y sus ofrendas, esperando para despedir a los dioses. Más atrás, el terreno estaba dividido con estacas y cuerdas, marcando el espacio de cada templo, toda la isla reunida en una sola playa para decir adiós. Y entonces llegó el momento. Uno por uno, los masón y los devotos llevaban a los palanquines hasta la orilla, hasta tocar el agua, y ahí, frente al mar negro de la madrugada, despedían a los dioses. Alcancé a grabar solo una parte, pero alcancé a verlo y a sentirlo. Cuando regresaban del agua, cada templo volvía a su espacio para el último acto, prender fuego a grandes figuras de papel y ofrendas. Todos lo hacían, porque para ellos quemar el papel es la forma de enviarlos al cielo. El humo es el mensajero que sube, una última ofrenda ardiendo en la oscuridad frente al mar.
Y había un detalle más, callado, que pocos notan. Mientras los dioses subían al cielo, su urna de incienso sagrada volvía al templo. Los dioses se iban, pero su fuego regresaba a casa, a esperar un año entero hasta el próximo descenso. Ese era el final. 9 días terminaban ahí, frente al mar, entre el humo y el fuego, bajo un cielo que no paraba de tronar. De Safanjin nos fuimos rápido, porque mi amigo es devoto de Katu, y en Katu la despedida es diferente. Él la ha vivido así toda su vida, y aquí se resuelve algo que te prometí explicar. ¿Por qué Katu hace su despedida aparte, lejos del gran evento del mar? La razón es algo que hace a Katu único entre todos los templos de la isla. Katu nació siendo la casa de los 9 dioses emperadores, es literalmente su palacio, el único templo construido desde el principio para ellos, hace 200 años. Quizás por eso su despedida es tan distinta, más íntima, como una familia despidiendo a los suyos en casa. Llegamos en medio de una ceremonia silenciosa. Y el contraste con todo lo que acababa de vivir no podía ser más grande. Después del caos de San Fanjin, los millones de petardos, las multitudes, el cielo en llamas, Katu estaba envuelto en un silencio total. Adentro, un monje leía en voz baja de un gran pliego de papel y alrededor, todos arrodillados, callados. El templo madre despedía a sus dioses no con estruendo, sino con recogimiento. Como en todos los templos esa noche, se habían quemado papeles cubiertos de inscripciones rojas. En la tradición china, quemar estos papeles es enviarlos al cielo. El humo es el mensajero que lleva las ofrendas de los dioses y se lleva la mala suerte del año. chốt chui viên của kỳ tinh chín đi càng cảm tiêu sẽ đi cùi bên hồ đều ý kịch lim con chiêu tịch tâm tộc chi kiếp quân học tí biết sim ý dụng đi in ý hô cao vi lò kim quấy chú tí cơ yêu hô trăm bằng tò siêu trôi học đi bên sim tiền hô thật tâm xín điểm quân chi tên định trọng đại chu quân huần chi kịch kim chún tên cư y huấn tên trên trọng huấn yến bù lò bài siêu bùi cuốn không nhổng đi yến lắm xin lưu tên hên à hông à quân àก็ไปหน้าตั้งข้างบนนะครับอย่าเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปเดี๋ยวลูกแต่มันถูกมาไม่ถูกแต่โค้ไม่ทันกว่าพ้น
การกบฏนะครับ Era la última ofrenda, ardiendo en la oscuridad. Y entonces, cerca de la 1 de la madrugada, llegó la parte final. Todos se echaron a caminar, a pie, hasta un río cercano a Catu, porque si los demás templos devuelven a sus dioses por el mar, Catu lo hace por su río. El agua del río es su camino, su propia puerta de regreso al cielo. Junto al agua había un montículo cubierto, nunca supe qué había debajo. Quizás los papeles con los nombres, quizás los cebollines de toda la gente, quizás otra cosa. Te lo digo con honestidad. Hay cosas de esa noche que viví sin entender del todo, pero estaba ahí y eso me bastó. Los monjes pronunciaron unas últimas palabras, se quemó una última ofrenda junto al río, y así, en silencio, sin fuegos artificiales y sin multitudes, los 9 dioses emperadores regresaron al cielo desde el lugar donde todo había comenzado 2 siglos atrás, desde su propia casa. El festival había terminado. Día 10, el último, aunque en realidad el festival ya había terminado la noche anterior. Cuando los dioses partieron, este día era el epílogo, el cierre de todo. Volví a Catu por la tarde, cerca de las 4, para presenciar el acto que marca oficialmente el fin del festival, la bajada del Goten. ¿Recuerdas el Goten? Te hablé de él al principio de todo. Es ese alto poste de bambú que se levanta el primer día con 9 lámparas encendidas en la punta, una por cada uno de los 9 dioses. Durante todo el festival, ese poste fue el puente entre el cielo y la tierra, la antena por la que los dioses bajaron a nuestro mundo, y sus 9 luces ardieron sin apagarse jamás, día y noche, durante 9 días. Ahora, con los dioses ya de regreso en el cielo, ese puente debía cerrarse. Primero, bajaron las 9 lámparas de la punta del poste. Esas 9 llamas que habían ardido sin descanso, por fin se retiraban. Y luego, lentamente, bajaron el poste mismo y comenzaron a desarmarlo. Con cada pieza que se desmontaba, la conexión entre los dos mundos se cerraba un poco más, hasta que no quedó nada. El canal entre el cielo y la tierra quedaba sellado hasta el próximo año. Y entonces vi algo hermoso. La gente se acercaba a llevarse pedazos del bambú, las ramas del Goten, porque ese bambú que durante 9 días había sido el puente de los dioses, ahora cargaba su bendición. La gente se llevaba a casa un trozo de esa conexión sagrada como amuleto de protección. ¿Recuerdas a los 5 ejércitos celestiales? Aquellos soldados invisibles que se convocaron al inicio del festival para custodiar al templo y a los que se alimentan con banquetes en el ritual del Kokkun. Pues este último día también les llega su momento. Una vez bajado el Goten, se les ofrece un último banquete y luego se realiza el ritual de despedirlos. Uno por uno, a los soldados de las 5 direcciones se les invita a regresar a sus cuarteles celestiales, ahora que su misión de proteger el festival ha terminado. Y hay que despedirlos a todos, sin olvidar a ninguno, porque la creencia dice que si algún soldado queda sin ser despedido, puede traer desgracias a la gente, así que el círculo debe cerrarse por completo. Los que fueron convocados deben volver. Más tarde, alrededor de las 5:30, llegó el último acto. ¿Recuerdas esas figuras de los dioses domésticos, los de la cara cubierta con tela roja, que la gente había llevado al templo días atrás para recargar su energía con la presencia
esencia de los dioses? Pues ese era el momento de recuperarlas. Uno por uno, los devotos volvían a buscar a sus dioses de casa, ahora recargados, renovados, listos para volver a sus hogares a proteger a sus familias un año más. Y con eso el festival llegaba a su fin. Los devotos podían volver a su vida normal. El ayuno terminaba. La isla poco a poco volvía a respirar. Y así, sin más, todo había terminado. Durante 11 días viví mi ofrenda, grabar este festival para convertirlo en un documental. Los 9 días del festival, más el día 0 con el levantamiento del Goteng y el día 10 con su bajada. Fui a cada evento que pude, madrugué y trasnoché cuando hizo falta. Y lo grabé todo, pero me llevé mucho más que imágenes. Día tras día fui entendiendo el porqué de cada ritual, el porqué de los masón, el porqué de los miles de devotos que año tras año honran el milagro que salvó a sus antepasados. Descubrí que esto no es un espectáculo de sangre y fuego, es un festival de purificación, de limpieza, de renovación. Y entendí por qué quise hacer esto. Porque en Latinoamérica no tenemos idea de esta cosmología, de estas formas tan distintas de ver el mundo. Yo recibí un mensaje antes de que empezara el festival que me tocó el alma y quise devolver algo a cambio, contar todo esto en mi idioma, para mi gente. Las coincidencias fueron mágicas. Planeé este viaje 8 meses antes, sin saber que el festival existía. Todo calzó para que estuviera ahí en el bicentenario y nací un día 27, 2 y 7, las 2 estrellas invisibles y las 7 visibles, las 9 de la Osa Mayor. En mi fecha de nacimiento. No sé si signifique algo, pero después de todo lo que viví, ya no creo tanto en las casualidades. Mi momento favorito, sin dudas, la purificación del pueblo. Ver a los masón bendiciendo a cualquiera que cruzara ese puente, sin pedir nada a cambio, sin importar de dónde vinieras, eso fue lo más hermoso que viví. Gracias a toda la gente que me ayudó durante estos días. Gracias al masón que me regaló un amuleto. Gracias a mi amigo que me acompañó y explicó cada ritual. Gracias a los templos que me dieron de comer y sobre todo, gracias a los devotos por incluirme, por dejarme estar a mí, una viajera del otro lado del mundo, dentro de su hermoso festival. Los dioses regresaron al cielo, el Goteng bajó y la isla, después de 10 días de fuego, humo y devoción, volvió a respirar en silencio. Yo llegué a Phuket sin saber que este festival existía y me fui distinta. Hice una promesa en un templo frente a unas varillas que me tocaron el alma y hoy contigo, aquí del otro lado de la pantalla, esa promesa está cumplida. Gracias por acompañarme hasta el final. Si este documental te movió algo por dentro, compártelo, porque cada persona que conoce este festival es una forma de honrar a quienes lo mantienen vivo desde hace 200 años. Suscríbete, déjame un comentario y cuéntame qué te llevaste de esta historia. Esta fue mi ofrenda. Gracias, Phuket. Gracias a sus dioses y gracias a ti.